hoy llega a Cuba, vamos a poner, porque Cuba, a ver, Putin se juega con Cuba algo importante. Putin se juega con Cuba una correlación de fuerza importante con los Estados Unidos, por la cercanía con los Estados Unidos, lo que es la isla nuestra de Cuba. ¿Qué es importante? Estados Unidos, el Golfo, para abajo, fíjense, las tres islas más importantes, es increíble, y quiero decir esto, Estados Unidos, las tres islas, como el Triángulo de las Bermudas, estas tres islas, Puerto Rico, Dominicana, la Española, con Haití, que es un desastre, y Cuba, conforman un escudo para el Golfo de México, importante geopolíticamente, estratégicamente, pero ojo con esto, en Dominicana no hay base militar. Sin embargo, ante la operación de Venezuela, se prestó territorio dominicano a Abinader para los aviones militares, para abastecerse. Pero nosotros Cuba tiene una base, la única isla, porque Puerto Rico no sé si tiene, estaba Vieques y se fueron, porque los boricos sacaron a Vieques porque hacían experimentos nucleares. Pero nosotros tenemos una base militar norteamericana. Y el problema es que Estados Unidos nunca se ha ido de Cuba. Esta es la lógica que hay que sacar. ¿Y por qué no se van? Porque Cuba juega una posición importante geopolíticamente, geomilitarmente, para los Estados Unidos por la cercanía con el estado de la Florida, a 90 millas náuticas. Entonces, fíjense, los americanos tienen una isla, tienen una base militar en Cuba. Y que esta base militar, enclavada en Cuba, tiene comunicación con las Fuerzas Armadas cubanas. Permanentemente, ¿por qué? Porque es el lugar, es la frontera más minada en todo el territorio de América Latina. Y como es por seguridad, ambos bandos tienen a sus Fuerzas Armadas vigilando ahí. Y claro que ahí empiezan los primeros contactos. Porque tienen que hablarse. Porque mutuamente se están vigilando uno a los otros. Pero tenemos una base americana ahí. Que esto, si lo llevamos al plano real, de la Realpolitik, Cuba tenía base soviética y base americana. Y los americanos por tantos años nunca se molestaron. Eso es algo para los grandes estudiosos en la materia, que deben de sacar cuenta en esto. Porque ahí tenemos una base militar, que es la base de Guantánamo. Y teníamos base rusa. En Cuba, presencia militar rusa importante. Es decir, que las dos potencias en plena Guerra Fría tenían unidades, una base. Los norteamericanos en Guantánamo, Rusia tenía base, incluyendo el centro de espionaje más grande de Occidente, que era el centro Lourdes. Y nunca vimos esos conflictos tan grandes ahí. Que entran las tropas a Cuba, están ahí, están en Guantánamo. Completamente. Están ahí en Guantánamo. A mí siempre me ha llamado la atención eso. O sea, para Rusia, Cuba, desde que Fidel Castro se lo puso en la mano a los rusos también. Porque los rusos no confiaban en Fidel al principio, los soviéticos. Este tipo, ¿quién es? Este euro. Y este loco, para congraciarse con los soviéticos, se peleó con los americanos para llamar la atención de Nikita Khrushchev. Al punto que Castro, cuando le vino como anillo al dedo, que los Estados Unidos emplazaran cohetes nucleares en Turquía. Esto fue el punto bueno para Castro. ¿Pero qué hizo Castro?
Oye, yo puesto mi territorio, vengan para acá y pongan ustedes cohetes nucleares. Y Castro irresponsablemente empezó a emplazar cohetes nucleares en Cuba. Y Castro quería asaltar el primer golpe. Hubiéramos desaparecido todos. Suerte que primó la cordura del soviético, embajador soviético y del americano. Porque si no, no estuviéramos haciendo el cuento nosotros. Y Castro provocó. Y los soviéticos ya tuvieron que comerse a Cuba con papa. Y se dieron cuenta que era importante esa correlación de fuerza. Y más aún cuando se extiende a la OTAN. Porque Putin se estaba yendo de Cuba. Se estaba retirando de Cuba cuando él coge el mando en Rusia. Que me recuerdo que los comunistas cubanos decían, el hijo de Putin. Así como le decían a Nikita, Nikita Mariquita. Con retiro. El cubano, fíjense, el cubano loco, el cubano del pueblo loco, no es de ahora, no es que nació con la revolución, aquel que nació en la Cuba republicana. Cuando Nikita quita supuestamente los cohetes nucleares, ¿qué dijeron qué decían los cubanos de Cuba? Nuestros abuelos, nuestros padres. Nikita Mariquita. Pues el cubano quería fajarse nuclearmente con los americanos. No solamente Fidel. El pueblo dijo, Nikita Mariquita. Porque Nikita lo salvó la vida. Y el pueblo cubano le decía, a Nikita, Mariquita. Entonces, cuando Putin quería retirarlo, las tropas ahí. Pero recuerden que Fidel lo llama a conversar con él. Y Fidel le dice, se te van a ampliar para la OTAN. Y bueno, ya Polonia, se te van a ampliar más. Tú necesitas estar aquí para una correlación de fuerza con los norteamericanos. Entonces es que Putin me recula y no se va completamente de Cuba. Los soviéticos nunca se fueron de Cuba completamente. Los rusos tienen sus unidades en Cuba y han comprado armamento. Recuerden aquel reportaje de Russia Today, un periodista de Russia Today, que se mete en las lomas de Pinal del Río. Que eran, ahí abajo son kilómetros, calles, los trailers pueden doblar. Y ahí hay de todo ahí abajo. Esos son super almacenes. Y hay a prueba nuclear y todo para allá abajo. Eso lo mandó a hacer Castro durante los años buenos de los rusos soviéticos. Y los cohetes que tiene Cuba ahí. Que la correlación de fuerza con Estados Unidos no se puede. El poder americano es muy fuerte. Pero Rusia juega esa retórica. Y hoy, que Putin vio lo que le hicieron a Maduro, pero no es porque yo pienso, a ver, la importancia de Cuba no es la misma de Venezuela por los militares soviéticos y rusos. Hay una cofradía diferente a los militares de Venezuela. Los militares de Venezuela vienen de un sistema y un país que era un país donde ellos vivían bien. Y nunca han estado en una guerra. Mira que ahora mataron, hay 54 cubanos que acaban de morir en Rusia contra Ucrania. Y siguen yendo los cubanos. Pero no es lo mismo la diferencia. Y de pronto vemos hoy que es importante, no sé, es un desafío, no sé qué pasa. Porque si Trump le va a meter mano a Cuba, lo va a hablar con Putin. De hecho, hoy Trump no marcó a Cuba con la bandera americana, pero sí marcó a Venezuela. Marcó a Canadá, a Groenlandia y a Venezuela. No marcó a Cuba con la bandera americana. Eso es un detallito que ahorita lo vamos a ver. Pero de pronto llega esta visita que ha ido muy seguido a Cuba, que es
Vamos a verlo. El ministro del Interior ruso, Vladimir Kolokoltsev, se encuentra de visita en Cuba para sostener reuniones bilaterales en un momento de creciente tensión regional, marcado por las presiones de Estados Unidos sobre la isla caribeña. A su llegada, Kolokoltsev fue recibido en el aeropuerto de La Habana por su homólogo cubano Lázaro Alberto Álvarez, junto a otras autoridades locales, en un gesto que pone de relieve la cooperación entre Moscú y La Habana. Desde el aeropuerto, Kolokoltsev también se refirió a la operación militar en Caracas, calificada por él como un acto de agresión injustificado, y subrayó la importancia de consolidar la cooperación internacional para contrarrestar influencias externas. Según la embajada rusa, el ministro celebrará encuentros oficiales y participará en actividades conmemorativas. Entre ellas, Kolokoltsev rindió homenaje en el cementerio de La Habana a los 32 soldados cubanos fallecidos durante la operación militar en Caracas, por quienes depositó una ofrenda floral y guardó un minuto de silencio. Esta visita se produce en un contexto de estrechos vínculos entre Rusia y Cuba, fortalecidos desde 2022, y mientras Estados Unidos intensifica sus advertencias y reuniones sobre la situación en la región. A ver, eh, está bien, alguien pone por ahí, no han podido con Rusia, no han podido con, no, 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 no es que no han podido con Ucrania. Putin no ha usado la aviación de él para acabar con Ucrania, ni loco.